Que me da. Como yo. Oye, pues como me ya ando también, a ver si funciona. Ya lo hemos pasado la primera tanda eliminatoria de la categoría juvenil masculino. Recordamos las tripulaciones y acciones que les han dado el número 1. Acabada de Ferrol está regateando por la calle número 2. San Bartolomeu por la calle número 3. Astilleros por la calle número 4. Y por la calle número 5 la tripulación de Deusto. Recordamos que estas tripulaciones también hacen 3.500 metros, 4 largos y 3 dialogas. Y el sistema de clasificación son los dos primeros de cada tanda y el tercer mejor tiempo de la Cuando fuimos porros. Vení, pásame el porrillo. Queremos sacar y con un poco de pelo. Atención, avisamos a las tripulaciones cuando sean llamadas a pasar control de embarque. El control de embarque se efectuará. Dale fotos a mi novio. Al patrón, venga. Vale, 32. En tercera posición, la calle número 4, Astillero con 3.38. Cuarto lugar, San Bartolomeu con la calle número 3, Contigo 3.39. Y en quinto lugar, la calle número 2, Acabado de Ferrol con un tiempo de No, calla, que te queda bien. A ver, yo la tiro. A mí no está mejor, ¿no? Pero la otra. No, va bajando primero. La trotanda va a ser rápida. Ah, vale. Ahí le tenemos pinchando. Ya para el número 1, ya la calle número 5, la 1 se ha pasado. Ya para el número 3. Ya la calle número 4, buena carrera, bienvenida a la calle número 4. Intentando recuperar tiempo, no quedarse descolgada. Ahora les vamos a dar los tiempos que les hemos tomado a estas 5 tripulaciones juvenil masculino. ¡Vamos, Astillero! ¡Qué bobo macho me sale, tío! Cuando no habla nadie, habla bien. Lo siguiente vamos a desaparecieron. Es que mira, es para Hija, y tú pones esa cara y nadie te tira. Hombre, ya. por favor, no os peleéis. Toma, hostia, me acabo de comer. Mira que veníamos todos. A ver, yo he venido a disfrutar. ¿Y ellos, Carlos? Pues eso, yo me llevaría a los caños de eso. Acabada de Ferrol con 7 No lo dejan todo, lo dejan. En cuarto lugar, 7-17. Esos son los tiempos que les hemos tomado en la segunda maniobra. Y vamos a ver ahora en marinos exteriores cómo llegan estas 5 tripulaciones de la categoría juvenil masculino. Ahora los primeros de la tanda tienen el puesto asegurado en la final en el día de mañana, no así el tercero, que tendrá que proteger el tiempo del tercero de la tanda de la categoría juvenil masculino.
van y no me pipa. ¡Mira el pez! ¡Mira el pez! Anda, anda. Tenía. ¡Venga, San Juan! Mañana ya no tienen nada, Por favor, abandonen esa línea de llegada, la folla que se encuentra en línea con las balizas de llegada. Por favor, abandonen de este sitio. Gracias. Muy bien, tenemos aquí las tripulaciones juvenil masculino, reñida las primeras posiciones, aunque vienen decantadas, calle 5, calle 1, calle 2. Van a ser las tres primeras tripulaciones de esta primera tanda categoría juvenil masculino que se van a disputar. Después está la final el día de mañana, calle número 5, calle número 1, calle 1, calle 5, vamos a ver. Vamos a ver la 1, 5, 5, 1 y calle 2, ahí está en un pañuelo. Ahí está la calle número 3, San Bartolomeu. Ya, Paco. Ya. Ya. mañana ya no tienen nada, Además venían remando muy bien. Pero mira cómo claro, esto sea, mira, más o menos no clasificarse, pero mañana ya no tienen nada. Bueno, tía, pero yo mañana, no me jodas, no te cómo Ay, que joder, no le cambio las medidas al bote, que está troleando. Bueno, ya hacemos 30 segundos de esta segunda eliminatoria de la categoría juvenil masculino que acabamos de presenciar. Por la calle número 1 está regateando actividades náuticas de Castrodiales, por la calle número 2 Cabo Cruz, por la calle número 5 San Nicolás. En la de frase la ensalada que cada prueba la voy a. Se quedaron enganchadas. O sea, la dieron bien, pero se quedaron enganchadas. Sí. Pero en esto estuvieron como ahí 20 segundos. Vemos que la primera maniobra que ha realizado ha sido la calle número 3, Caimún, con 331, y la calle número 2, Cabo Cruz, 322. Cuarto sería San Nicolás, con el número 338, quinto lugar, el caso de la calle número 1, con 341. Ya lo tenemos aquí, cerquita, para realizar la segunda maniobra. Tenemos ya
¿Varo? Los tiempos que hemos tomado en esta maniobra, por la calle número 1, accidente de Castellales, árbitro un tiempo de 7:22. Por la calle número 2, Cabo de Cruz, hacia un tiempo de 7:00. Lo mismo por la calle número 3, Caico, 7:00. Por la calle número 4, Meco, realizado un tiempo de 7:02. Y por la calle número 5, San Nicolás, hacia un tiempo de 7:12. La pica al agua y entramos en el estado. Estaba en el bote. Por eso le traigo aquí. Recordamos que en esta categoría juvenil masculina ya tenemos dos clasificados directos de la etapa anterior. Ya tenemos aquí cerquita las tripulaciones. La calle número 2, Cabo de Cruz. Calle número 3, Caico, segundo lugar. Y la tripulación de Mecos por la calle número 4. En este caso viene el tercer lugar. Se jugaría en estar el día de mañana en la hora final por la tripulación de Acabana de Ferrol, que quedó tercero de la etapa anterior. Ahora va a llegar a hacer la entrada la tripulación de la calle número 5, la San Nicolás, y por la calle número 1, Ciudad de Díaz de Castro Reales. Ya cruzado la línea de llegada, la última tripulación, la Ciudad de Díaz de Castro